dispuestos, oh Dios, a escucharte, a disfrutar tu presencia, a caminar contigo en este día, Señor, como lo hizo Enoc. Enoc caminó contigo todo el tiempo de su vida. Y dice tu palabra, Señor, que él fue traspuesto, te lo llevaste, Señor, te lo llevaste así, en ese arrebatamiento, Dios, porque fue tu amigo, porque confió en ti, porque caminó contigo, fue siempre buscando tu compañía. Hoy queremos, Señor, buscar tu compañía todo el día. Y como dice la canción, mi agenda se perdió, para que tú hagas la agenda conmigo, Señor, para que tú coloques las prioridades en mi vida y me convenzas que esta es una prioridad indelegable, Señor, el buscarte, el hallarte, el buscar tu rostro, el orar, el convertirnos de nuestros malos caminos, el que tu palabra nos limpie, nos convenza. Señor, esta es una prioridad indelegable porque es mi compañía contigo, es mi comunión contigo, es mi amistad contigo, Señor. Muchas gracias porque me permites hacerlo. Espíritu Santo, muchas gracias por levantarme hoy con ese deseo, Señor, con ese nuevo deseo, porque hoy es nuevo todo. Hoy renuevas mi mente, mis fuerzas las renuevas. Hoy me das nuevos propósitos. El ayer ya pasó, Señor, y todo está delante de ti. Gracias por este tiempo y por este momento. Bendice tu palabra, edifícanos, instrúyenos, Señor, y grábala en nuestro corazón para ponerla por obra. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente juntos todos los hermanos en armonía para que allí envíe Dios bendición y vida eterna. Entonces estamos hablando de cómo ganar esas batallas espirituales, ¿verdad? Ganando esas batallas espirituales. Y la palabra de Dios pues nos invita a meditar, ¿cierto? Meditar en nuestros caminos y cómo estamos haciendo esas batallas, cómo las estamos queriendo ganar. Y hablábamos de que no fueran nuestras propias fuerzas, porque comienza Efesios 6 diciendo que es cierto que no lo hagamos nada en nuestras fuerzas, sino que nos esforcemos, pero con las fuerzas del Señor, el poder y la fuerza del Señor. Y nuestros propios esfuerzos pues están condenados al fracaso. De esto sí me detuve a hablar un poco más porque las personas, nosotros cuando estamos en situaciones difíciles, nos apoyamos en personas, nos apoyamos pensamos que tal o cual situación va a salir de acuerdo a como yo lo piense, ¿cierto? No como el Señor nos va guiando. Entonces en el Salmo 60:11 dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. ¿Sí ve? El salmista medita y dice, y le pide al Señor, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Sí, en la batalla espiritual nos pueden acompañar, claro que sí, en la oración, en hacer fuerza de oración unidos por esa situación que usted quiere, por lo menos una batalla, y se vuelve espiritual además de física, es la enfermedad, porque hay enfermedades que son colocadas por el enemigo cuando se han abierto puertas, ya lo hemos visto, ¿ve? Dice el Señor que había una mujer que llevaba 18 años encorvada. Usted se imagina una persona encorvada que le sale una joroba y no puede alzar su mirada, ni puede caminar derecha, y entonces unos se burlaban de ella, la sociedad la hacía a un lado. Me imagino que su vida de mujer no se pudo realizar completamente. Entonces me imagino la amargura de esa mujer. Y dice el Señor que él la sana en un día de reposo, pero les dice a los fariseos, que eran los que más molestaban con el legalismo, él les dice, esta mujer que la tuvo Satanás 18 años, no la voy a sanar en este día. Y es allí donde entendemos que Satanás coloca enfermedades. ¿Por qué? Porque se le han abierto puertas muchas veces por ignorancia, ¿cierto? Y él la liberó de esa enfermedad. Entonces, por eso hay enfermedades que se convierten en batallas y uno está orando porque la persona sea sana y sea libre. Eso es lo que Dios quiere, sanar, liberar. Dice que caminaba por las aldeas
y por todas las sinagogas, ¿cierto? Enseñando, predicando y sanando. Y su ministerio fue de esa manera. Entonces, es recordar que en un momento de esos, solamente la ayuda es en oración, en clamor, y que el Señor muestre que está interfiriendo en esa sanidad y esa batalla que se está viviendo ahí la persona. En el Salmo 127:1 dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso es que, de acuerdo a este versículo, es que yo digo, por más que uno quiera protegerse, si el Señor no está con uno, en vano es. ¿Ve? Porque Él es el que protege, nos protege a nosotros como hijos. Y dice, y si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué es la casa? La familia, ¿cierto? Descendencia. Casa en la Biblia tiene el significado de familia, de descendencia, y también casa nuestra vida, también, sí, nuestra vida. Entonces, si el Señor no la edifica, si el Señor no reconstruye aquello que está dañado, ¿cierto? Dice, en vano trabajan los que la edifican. Dice, ese sí es condicional. Si usted no deja que el Señor trabaje en usted, ¿cierto? Y no es en sus propias fuerzas. Un matrimonio no puede ser en sus propias fuerzas. Una familia no se puede llevar en sus propios conceptos, en sus propias fuerzas. No se puede hacer nada. Dice, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, por eso nos decidimos nosotros a caminar con el Señor para que Él edifique nuestra vida, edifique nuestra familia, edifique nuestra casa, porque nosotros nada sabemos. No, nunca hicimos un curso para ser padres, nunca hicimos un curso para nada. O sea, de pronto hemos estudiado, sí, para tener intelectualmente algo de una profesión y poder ayudarnos para nuestro sustento, ¿cierto? Como el Señor nos lo ha permitido. Pero eso no hace que seamos grandes personas para edificar nuestra vida, aún nuestra propia vida, no la podemos edificar solos. Y dice, si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahí vemos que el Señor es el que en estos momentos está cuidando nuestra vida. Él es el que conoce y Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. En Juan 15:4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. A mí me encanta esta parte de permanecer hoy todo el día, ¿cierto? Cada día que Él nos da es para permanecer, para que esas fuerzas que ya no tenemos, Él nos las haga todavía más resistente a cualquier situación. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y es una verdad que nosotros a medida que vamos caminando con el Señor, nos volvemos más dependientes de Él. A medida que lo vamos conociendo más queremos que Él nos instruya y que Él nos aconseje y que Él nos cuide, más nos volvemos esos hijos que queremos en todo momento escuchar su voz para que Él permanezca y su palabra permanezca en nosotros. Entonces, querer lograr todo por nuestros propios esfuerzos equivale a confiar más en nosotros que en Dios. Y así Él no nos puede bendecir. ¿Ve? Cuando nosotros queremos lograrlo todo a nuestra manera, todo como nosotros pensamos, entonces eso equivale a que nosotros confiamos más en nosotros mismos, más que en Dios, y así Él pues no está dispuesto a bendecirnos. En 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace tanto el Señor en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dos cosas que le gusta aquí al Señor. Muchas veces decimos, vamos a hacerle esta alabanza al Señor, vamos a darle esta adoración al Señor, pero ¿cómo está el corazón en la obediencia? Y aquí Samuel le dice, ¿cierto?, a Saúl, que en ese momento estaba
desobedeciendo las órdenes que Dios le había dado. Y le dice, ¿cierto? Él había escogido carneros, ovejas, que para hacerle sacrificios al Señor, cuando el Señor había dicho que todo eso tenía que ser muerto porque pertenecía a tribus, a personas que estaban en contra del Señor, cosas contaminadas y que había que erradicar por sí el pecado que estaba allí. El Señor, para erradicar el pecado, por eso se usaba mucho el morir todo, ¿cierto? Hay que morir a nosotros mismos para erradicar ese pecado de nosotros. Y él le dice a Samuel que le edifique a Saúl diciéndole tal y tal cosa, y Saúl no obedece. Entonces ahí él dice, no es que yo deje estas ovejas para hacerle al Señor adoración. La intención no era mala, porque, bueno, cualquiera dice, uy, le escogí lo mejor, el Dios escogí lo mejor para hacerle al Señor adoración, hacerle un altar y hacerle sacrificio. Y la intención no era mala, ¿cierto? Pero eso no fue la instrucción que dio el Señor. Y ahí donde tenemos que estar. Mire, dos cosas que tenemos que hacer. Dice, obedecer y prestar atención. Obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención. Mejor que la grosura de los carneros. Mejor que todo aquello, ¿cierto? Porque a veces no obedecemos porque no prestamos atención a las instrucciones del Señor. Y es necesario, cuando a uno le piden un consejo, yo siempre, pues los consejos son, pero se llama consejo. Uno lo da de acuerdo a la palabra, y si ya la persona no obedece, pues ya uno deja eso. Yo siempre me acordaré de Saúl. Ya el Señor, ¿cierto? Ya dio una instrucción, y si la persona no quiere, pues entonces ya las consecuencias se van a ver de esa desobediencia. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Fue quitado del reino. Y fue algo bien tremendo para él, porque el Señor nunca más volvió a estar con Saúl. Su Santo Espíritu se apagó en él y nunca jamás. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando da una instrucción, cuando Él dice que las cosas tienen que ser así, es porque Él sabe que es el mejor camino para nosotros. Dios no se equivoca. Él no da las cosas para nosotros, para molestarnos a nosotros, ¿cierto? Él no da las cosas. Mira, yo me pongo a pensar que hay personas que analizan el Antiguo Testamento diferente al Nuevo. Y entonces dicen, es que eso era del Antiguo Testamento y en el Nuevo ya es diferente. Entonces yo digo, entonces ¿será que hay un Dios en el Nuevo y otro en el Antiguo? Porque el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Entonces algunos dicen, no, es que eso es de la ley. Eso es por la ley, entonces ya en el Señor es por la gracia. No, al contrario, la gracia me debe de hacer más decidida y decidido en agradar a Dios, en decirle, Señor, eres el mismo. Él dice que no cambia, eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos. Entonces todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, también se cumple en el Nuevo, solo que ya Jesús vino. ¿Cierto? Que ya la ley, por eso se llama ley, porque era como impuesto, ¿cierto? Impuesto, pero eso no quiere decir que no cumplamos los mandamientos de Dios. Entonces, dentro de los mandamientos de Dios está un ejemplo, no fornicar. Entonces, es el mismo Dios, lo escribió allí. Y resulta que en el Nuevo Testamento Él también habla de los mandamientos, y entre esos está, ¿cierto? Esa parte sexual que tanto el hombre quiere acomodar. Y allí está el mismo Dios diciendo las cosas. Entonces a veces la gente saca del contexto y del texto para volver un pretexto las cosas. Y entonces dicen, no, es que el antiguo ya no es el nuevo el que vale. Y las palabras son iguales porque es el mismo Dios. O sea, Jesucristo es Dios hecho hombre. Entonces, por eso dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces yo tengo la intención de este rey Saúl era buena. Le voy a hacer a él un sacrificio con los bueyes y las ovejas y todo lo que dejé. Le dejé lo mejor, pero esa no fue la instrucción que el Señor dio. Entonces por eso tenemos que estar atentos en todo eso. En Segunda de Crónicas 26:16 dice, mas cuando ya era fuerte,
su corazón se enalteció para su ruina, mas cuando ya era fuerte. Pues el Señor muchas veces fortalece nuestra vida, dándonos lugares que uno ni pensaba, colocándonos, ¿cierto?, en alta estima. Bueno, tantas cosas que Dios hace en su amor, pero dice que su corazón se enalteció, no reconoció a Dios que lo fortaleció, que le dio ese momento, ese lugar, y dice se enalteció para su ruina. Entonces, cuando un corazón es orgulloso y no reconoce que mi fuerza no puedo ser en mis fuerzas las cosas, dice eso es para la ruina de la vida de uno, porque el orgulloso Dios lo mira de lejos, ¿cierto? En el Salmo 147:10 dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Esas deben de ser nuestras decisiones. Entonces vuelvo y digo, ¿cierto? Las personas que nos rodean, el Señor coloca personas para bendición en nuestra vida. Sí, Señor, es verdad, ¿cierto? Pero no para que esa persona sea nuestra fuerza, sino Dios en esa persona, ¿no? En las oraciones con esa persona. Y Jeremías 17:5 dice, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Es que el problema de confiar, ¿cierto?, en personas, en cosas, es que el corazón se aparta de Dios. Entonces ya no se ora, ya no se le busca y menos se lee su palabra o se medita en ella. Oseas 10:13 dice, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Entonces, mire, cuando la confianza está puesta de esa manera, entonces dice, comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino. O sea, toda la fuerza de uno, en lo que confíe uno, es mentira. Un día eso se acaba, un día termina. Hay personas que han dicho, se murió tal persona que era el que me ayudaba. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? O ese matrimonio se acabó. ¿Qué va a ser de esos hijos? ¿Cierto? ¿Dónde van a quedar esos hijos? Bueno, sí, es cierto que un divorcio trae una ruina tenaz en el comienzo de unas vidas, pero cuando hay un divorcio que hasta Dios lo ha permitido, no porque Él apruebe, pero lo permite porque hay cosas que en la familia no se pueden llevar, ¿cierto? Entonces, imagínese usted lo duro que es todo esto para aquellas personas que entran en esa situación y no entienden, ¿cierto? Que, bueno, si Dios llega a ese hogar, ya en esos padres así, entonces nosotros podemos ver que Dios puede obrar en esos hijos, puede obrar en esos hijos y traerlos hacia adelante y sacarlos de ahí, de ese dolor, de esa angustia, ¿cierto? Y traer bendición a esa familia. Y bueno, y Mateo 7:22-23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, mire, el Señor cuando nos apoyamos en nuestra fuerza y Él no ha dicho nada, ni Él ha ordenado nada, ni Él nos ha dicho nada que hagamos, sino que ha sido nuestra propia voluntad. Entonces dice que no nos conoce. Y aquí le estaba hablando a personas cristianas, según porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ahí es donde tenemos que meditar, es como dice el Señor, ¿sí? Es como Él nos dice, es como, y otro, en 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Mire que no caiga. Entonces, confiar en el Señor implica reposar en Él y dejarle obrar a Él. Eso implica confiar en el Señor. ¿Sí? Confiar en el Señor implica reposar en Él
y dejarle obrar. Cuando nosotros no le, como Sara no dejó que el milagro se diera, sino que ella hizo las cosas como ella pensó que era mejor. Y eso le cuántos problemas hasta hoy ha tenido esa decisión que tomó Sara. Porque no dejó que el milagro, ya el Señor había dado una promesa y ella se anticipó a esa promesa. Entonces, en Éxodo 14, 13 y 14 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Me encanta este pasaje de Éxodo. ¿Ve? No temáis, estad firmes. Entonces, cuando yo reposo en el Señor, mire aquí, Moisés le da esta instrucción al pueblo de Israel. ¿Sí? Estad firme y ve la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Entonces, firmes en qué? En no dudar, en echar para atrás, en hacer las cosas a nuestra manera, ¿sí? Porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre los veréis. Bueno, hay egipcios todavía que salen al encuentro de muchos cristianos y entonces los hacen dudar y los hacen tener pánico, miedo y los hacen retroceder muchas veces a la antigua naturaleza. Y dice, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, cuando yo cumplo, eso es, descanso en el Señor y reposo en Él hace las cosas. Lo que pasa es que no es fácil cuando el temperamento no está controlado por el Espíritu Santo. Segundo de Crónicas 20:12 dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Ahí es la humildad. El rey Josafat, venía 3 ejércitos en contra de él, a acabar con todo. Y él entra en ayuno, oración, alabanza, y esta es la oración que le hace, ¿cierto? En nosotros no hay fuerzas para tan grande multitud. Entonces ahí vemos que las cosas que se levantan contra nosotros muchas veces es así, de ese tamaño. Pero esto es lo que tenemos que decirle al Señor. Nosotros no podemos, pero sabemos que si tú lo haces, nosotros vamos a estar tranquilos. Entonces el Señor es el único que puede invertir, ¿cierto? Todo en nosotros. El Señor únicamente lo puede hacer a cabalidad y a favor nuestro cuando nosotros cedemos, dejamos en nuestro empeño para que Él tome ese lugar. En el Salmo 73:26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, yo decidí en mi corazón que Dios fuera para mí la roca de mi corazón y mi porción diaria. Para siempre, no por momentos, sino en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Es como el matrimonio cuando se hacen los votos, ¿cierto? Se casa uno para siempre y estará en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, dice allí, en la riqueza. Y ese es el voto con el Señor igual. En todo tiempo y para siempre, Él es mi Dios. Por eso el Señor compara esos votos matrimoniales con los votos que le hacemos a Él. Él es, porque nosotros somos la novia de Cristo, su iglesia es la novia y se van a celebrar esas bodas del Cordero. Pero ¿cómo está preparando esa novia? Dice, con vestido de lino fino, que son las acciones de cada uno de nosotros de acuerdo a la palabra, de la obediencia, del amor. Entonces esos votos que le hemos hecho al esposo, que es para siempre, y la esposa al esposo, dice, en las buenas y en las malas. Pues aquí el salmista entendió, dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, es cierto, siempre habrá ese momento de desfallecer, pero me dice, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, esto no me va a derrotar porque elegí. En un matrimonio siempre hay, ¿cierto? Buenas y malas, y hay altas y bajas, pero un matrimonio que está en el Señor siempre se fortalece y sale adelante
y oran los dos, y si hay que perdonarse, se perdonan y siguen adelante venciendo, porque es que es una batalla también, o sea, en todas las áreas de la vida de uno. Entonces ahí es únicamente, ¿cierto? Que cuando cedemos todo ese control al Señor, Él lo hace. Y recordemos que entonces Efesios 6:11, ya después de fortalecernos en el Señor, es que nos dice, pónganse toda la armadura de Dios, toda. Dice, para mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Y entonces aquí nos presenta un enemigo que todos tenemos, todos los cristianos, que ya está derrotado, porque el Señor lo derrotó en la cruz, pero que Él sigue creyendo, como Él es mentiroso, entonces Él sigue haciéndole creer a la gente las mentiras. Y entonces la gente dice, ay, no, yo no creo en el diablo, eso es pura mentira. Pues bueno, la Biblia, Él no sale con cachos y con culas, ¿cierto? Él sale y Él utiliza a las personas y utiliza todo para dañar el día, para dañar lo que sea. Entonces dice estrategias para que mantenerse firmes contra esas estrategias. ¿Sí? Entonces, esa dice poniéndose la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, todo ese uniforme que día a día tenemos que colocarnos. Y esa coraza, yo estaba buscando que es el sinónimo de coraza, y dice que es una armadura de cuero en la historia militar, de hierro o acero, que protege el pecho y la espalda. La lanza, dice, le atravesó la coraza y le hirió el pecho. ¿Ve? O sea que es esa defensa, esa protección, ese refugio físico o espiritual, ¿sí? Para nosotros colocárnoslo. Entonces, ahí dice que militarmente es un conjunto de planchas metálicas que sirven para acorazar o blindar una embarcación o los carros de combate también. Entonces, eso es lo que tenemos que colocarnos, dice, delante y atrás, la coraza de justicia. ¿Y cómo se hace? Manejando todo con justicia, haciendo justicia, no siendo injustos, ¿sí? No caminando con doblez de ánimo, con trampas, con engaños, porque ahí estamos desprotegidos. Ahí no tenemos esa coraza en nosotros. Entonces, la trampa, la mentira, el engaño, todas esas cosas abren puertas para que el enemigo siempre, esos son los enemigos que no se ven, pero es porque ese uniforme no se ha puesto, ese vestido como debe ponerse. Entonces, por eso hay que revisar el corazón día tras día. Entonces es una guerra que no se ve, pero es igual de real. ¿Ve? Es igual de real como la guerra que vimos, las guerras de los países que leímos, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos enemigos espirituales? Voy a dejarles con uno para que meditemos en él. Y en Ezequiel 13:18 dice, adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Ay de los que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Bueno, aquí están enemigos espirituales que las personas se han metido en esto. Dice, hay muchas mujeres que están implicadas en el espiritismo. En ese entonces eran mucho más las mujeres que los hombres. Hoy está como parejo todo esto. Y vemos cuánto le sale a uno muchas veces en el teléfono o en la pantalla, ¿cierto? Leo las cartas, hago amarres, traigo su ser querido. Miren, dice el Señor, ay de los que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Entonces, estas son enemigos espirituales. Se usa mucho el espiritismo, como los mediums, adivinos, la nigromancia, que es los que pretenden adivinar el futuro invocando los muertos, ¿sí? Las brujerías y la cartomancia, leer la mano. Y ahí dice aquí, en otra versión dice, aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos. Entonces, que le colocan a los niños
esas cosas que para el mal de ojo, y los rezan y los llevan a esas personas, dice, ay de aquellos, ¿cierto? Porque se entregan amuletos para poner en el brazo que supuestamente protegía de enfermedades o de cualquier daño. Eso es desde los tiempos del Señor. Y Ezequiel, el profeta, lo hace saber, la indignación que el Señor estaba con ellos. Y esos son enemigos espirituales. Se abren puertas que usted no se imagina, a demonios que van a atormentar esa persona, esa familia, ¿sí? También daban pañuelos para la cabeza para que la persona se pusiera, dice, personas de toda talla con el fin de cazar las almas. Mire, el alma queda atrapada en eso. Por eso cuando el Señor viene a nuestra vida y si se han cometido esas cosas hay que confesarlas y hay que decir, porque a veces uno dice, pero ¿por qué esta persona no sale adelante? Sí, a mí me pasó con hace muchísimos años atrás, una señora que ya no, era muy fiel en su ministerio, ya no faltaba estudio bíblico, fiel en sus finanzas con el Señor, lo reconocía como proveedor, generosa, pero no prosperaba, nada que prosperaba. Y un día me dice, yo quiero que vaya a mi casa y ore por mi casa y la unja, porque no sé qué pasa. Y allí ungiendo la casa, me di cuenta que ella, además de creerle a Dios y su palabra, creía en todos estos amuletos. Y entonces por allá como en un murito que tenía cosas allí de adorno, ahí tenía que la monedita de no sé quién, por acá que la monedita de no sé cuándo, que la cruz de no sé qué, que para la buena suerte. Entonces todas estas cosas cazan el alma, dice, cazan el alma, cazar las almas. Dice, daban a las personas un pañuelo sobre el cual habían orado previamente. ¿Cuántas prendas, cierto, se llevan a esas personas que practican todas estas cosas? Y ahí viene que los amarres, ¿sí? ¿Cuántas cosas se hacen a un hombre o a una mujer? Cuando los enamorados, ¿cierto? Las brujerías, eso todo ha existido siempre para que supuestamente ayude a mejorar de alguna enfermedad, como si eso tuviera mérito en vez de ser el Señor. Y esto el profeta lo denuncia. Eso trae problemas espirituales muy fuertes, muy fuertes. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos cómo la raza humana practicaba esto y aún está hoy más que nadie, más que nunca, porque antes era como los brujos estaban escondidos cuando estaba el Señor, pero hoy en día es abierto todo esto. Y cuando Ezequiel lo denunció, fue la palabra de Dios mismo que lo dijo y no su propia palabra, fue el Señor mismo que lo denunció. Y hoy nos hace caer en cuenta que esos son enemigos espirituales, cualquiera que yo voy a leer el horóscopo y voy a creer en el horóscopo, voy a que me lean la mano, que me lean las cartas, los 31 de diciembre, los agüeros, ¿cierto? Todas esas cosas que los pantalones amarillos, que los huevos, yo no sé cómo, que las papas, todas esas cosas, piense usted, todo eso es de esos tiempos, pero se cazan el alma, para cazar el alma, dice el Señor aquí, ¿sí? Para atrapar la vida de mi pueblo. Y crees que vas a salvar tu propio pellejo por eso. Eso denuncia a los brujos y las personas ingentes. Por eso la palabra de Dios nos lleva a cambiar actitudes y conductas que antes se hacían creyendo, esas son en nuestras propias fuerzas. Entonces vamos a bendecir el 31, pero vamos a sacar esto, vamos a hacer este agüero, que las 12 uvas, que yo no sé cuánto. Todo eso el Señor lo abomina. Bueno, dejemos hasta allí porque mañana seguimos en esta parte de enemigos espirituales que el pueblo, también los cristianos todavía practican y piensan que esto no es malo. Cazan el alma y en el alma que hay voluntad, emociones y sentimientos. Por eso cuando el pueblo de Israel se unió en yugo desigual con los heveos, jebuseos, amorreos, aprendieron todas esas prácticas y contaminaron su vida. Salomón también aprendió todo eso y él
Por eso se ve en problemas ya para ser restaurado, porque queda el alma atrapada. El Señor ahí lo dice, atrapan el alma de las personas. Vamos a orar. Papito de los cielos, gracias por esta mañana. Señor, gracias por enseñarnos que solamente tú eres Dios y que en ti está la verdad. No es apoyarnos en ciertas cosas, en ciertas creencias. No eres tú y algo más. No es la Biblia y algo más. Eres tú, Señor. Eres tú únicamente, porque tú eres el dador de la vida, el creador del cielo y de la tierra. Y todas estas prácticas y cosas que fueron saliendo, Señor, con el tiempo se fueron haciendo como normales. Y de pronto las podemos ver normales dentro de nuestra vida cristiana. Y pensamos que eso no es malo. Confiar en ciertas cosas que nos dicen que hagamos, Señor, pero eres tú y tu palabra. Por eso, Señor, hoy te damos gracias por abrir nuestros ojos, por abrir nuestra vida, nuestro corazón y nuestro entendimiento a todo aquello, Señor, que no te gusta, que no te agrada, porque el alma queda atrapada, porque nuestra vida no crece ni prospera, porque el enemigo trabaja de esa manera, Señor, haciéndonos creer que todo está bien y que no tiene ningún problema. Hoy, Señor, renunciamos a todo aquello, Señor, que puede haber traído a nuestra vida esterilidad, muerte, detenernos, Señor, en las bendiciones, esas bendiciones detenidas, porque no hemos entendido. Hoy renunciamos, Señor, a nuestros propios esfuerzos, a nuestra propia vida, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú vives en nosotros, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque no hay Dios tan grande como tú. Bendita sea tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Gracias, oh Dios, porque llegaste a nuestra vida para darnos sabiduría, para darnos inteligencia, para mirarte a ti, oh Dios, y ver que el enemigo trabaja muy sutilmente. Es el enemigo que caza las almas, enemigos espirituales, que un día, Señor, cazaron el alma de cualquier persona que hayamos conocido. Oremos, y si aún ha sido por nosotros mismos, en creencias erróneas, en cosas que nuestra familia de pronto creyó y pensó que así era y lo llevó a la práctica. Espíritu Santo, hoy anulamos, y en la cruz te llevaste todo eso. Con tu sangre preciosa, hoy cubrimos todas aquellas cosas que un día, Señor, de pronto se desviaron nuestro caminar contigo. Hoy decimos, Señor, que confiamos en ti y en tu palabra. Y hoy decimos que tú eres la roca de nuestro Dios y la roca de nuestra vida para siempre. Hoy decidimos ese pacto, Señor. Tú haces los pactos. Dios de pactos, que cumples tus promesas. Dios de pactos, que cumples tu palabra. Ese eres tú. Has hecho un pacto para siempre con Jesucristo, Señor, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y hemos decidido seguirte a ti. He decidido seguir a Cristo para siempre. Por eso, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias, Dios, porque las batallas tú nos las ayudas a liberar y nosotros estaremos tranquilos. Gracias, Dios mío, por todo el amor con que nos has amado, Señor. Gracias por tus bondades y gracias por tu misericordia. Espíritu Santo de Dios, gracias, Dios mío. Oramos, Señor, en Pamplona, en Pamplona, el Señor Jesús Delgado. Espíritu Santo, para que consueles, bendito Dios, la familia de Marta. Bendito Dios, porque su padre partió a la presencia del Señor. Ay, Papito de los cielos, bendito sea, Señor. Yo te pido que bendigas esta familia, Señor, porque hasta ayer estábamos orando, Dios, para que él pudiera salir de esta enfermedad del COVID. Pero, Señor, decidiste llamarlo a tu presencia. Y hoy te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús llenes a toda esta familia de tu amor, de tu fortaleza y de tu consuelo a través del Espíritu Santo, Señor. Porque ellos todos, aún los nietos, habían orado que le volvieras a su abuelito, Señor, que le dieras una oportunidad
de no morir solo, porque nadie lo puede ver ni nadie lo puede enterrar. Hacerle el velorio y todas las cosas que ellos querían de otra manera, pero les han negado todo esto, Señor. Y es un dolor que tiene la familia. Señor, esta familia muy querida por nosotros en el tiempo que te servimos a ti allí, en norte de Santander, Colombia, Señor. Yo te pido que los llenes de fortaleza, que los llenes de tu amor, que los llenes de tu presencia. Y a Marta, Señor, en este momento, Dios. Espíritu Santo, sus hijitos. Espíritu de Dios, su esposa. Espíritu Señor mío, tú eres el único que consuela. Trae ese consuelo que tan solo tú puedes dar, bendito Dios. Tráelo a esta familia. Y asimismo a todos aquellos que hoy lloran la pérdida, Señor, de sus seres queridos por todo esto. Gracias, papá, por la vida, Señor, de Jesús Delgado, que lo conocimos, Señor, gracias. Gracias por él y gracias por ese papá que le diste a cada uno de sus hijos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el que tiene la última palabra y tú decides en nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y hoy bendecimos, Espíritu Santo, a toda persona, Señor, que sale de sus hogares para ir a sus trabajos. Y hoy decimos, Señor, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro Salvador, tú eres el que está con nosotros. Señor, ayúdanos a aceptar siempre la voluntad tuya, que es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, que cuando tú dices no en algo, es para el bien nuestro, porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros como ese Padre que eres. Ayúdanos, Señor, a no enojarnos contigo, porque te hemos pedido algo y lo haces como tú decides, Señor, porque tú eres el que conoce nuestras necesidades. Tú eres el que sabe hasta dónde llega todo, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y a tener esa paz que tan solamente tú puedes darnos. Espíritu Santo de Dios, continúa con nosotros este día. Bendice a todos los médicos que en este día salen, Señor, a sus labores. Y que pensemos en esta palabra que hoy nos ha regalado, Señor, porque no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo cobije a cada hogar, a cada familia, protegiéndolos y cuidándolos, Señor, como hasta ahora lo has hecho. Gracias, Espíritu Santo, por estar este día con nosotros. Y tu bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bueno, muy buenos días a todos. Bendiciones. Dios me les guarde. Bendiciones, bendiciones. Dios me les bendiga.